Shalom a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven por este medio. Este es el hermano José Borges, del Ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torá. Quiero bendecirlos en el nombre de Yeshua y darle las gracias por el continuo apoyo que nos dan a todos los maestros de Teshuvah TV y a los diferentes ministerios que se dedican a enseñar la Torá. Quiero dar las gracias también a nuestro hermano pastor Gabriel Galán, el pastor en la iglesia de Irving, Texas, donde estuvimos hace 3 semanas atrás en una conferencia sobre las parábolas de Yeshua. Le quiero agradecer el trato que nos dieron y la pasamos bien y bendecidamente. Esta semana nos toca el comienzo del libro de Devarim, en la parashá Devarim, y me gustaría tomar esta parashá mirando hacia Yeshua, nuestro Mashiach. La parashá Devarim se encuentra entonces en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 2. Si la quieren leer en sus hogares, porque no vamos a hablar de toda la escritura. La Haftorah se encuentra en Isaías, capítulo 1, versículo 1 al 27, y la escritura apostólica se encuentra en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 17. Esta parashá, o este libro, para mejor decir, este libro de Devarim es un libro que donde se reafirma aquella Torá que fue dada en el monte Sinaí y en las llanuras de Moab y en las diferentes partes que cuando el pueblo de Israel estuvo de sus jornadas, como la parashá anterior, el Eterno siempre establecía unas leyes durante ellos iban caminando. Este libro entonces se diferencia de los otros 4 libros de la Torá de manera que no recopila las palabras directamente de Hashem, ¿ok? Sino las palabras transmitidas a través de Moshe mientras estuvieron en el desierto. Pues, de los 5 libros que constituyen la Torá, entendemos que los primeros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos y Números, son diríamos el libro en sí, pero entraríamos desde el libro de Shemot, de Éxodo, hasta Números, donde fue que se comenzó a dar la Torá. Aquí vemos entonces que Moshe escribe sobre lo que estaba ya dictado y enseñado por el Eterno. Y entendemos que estos 5 libros son los pilares de toda la escritura. Sin aprender estos primeros 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, no podríamos entender el mensaje profético y el cumplimiento de la profecía que ya habían sido mencionadas en los primeros 5 libros y enseñadas para que estos fueran los 5 libros, los pilares de toda la escritura, en la cual nosotros no podemos dejar pasar por alto. Los primeros 5 libros, la Torá, es importante entenderla, porque si no estudiamos los primeros 5 libros, se nos va a ser difícil entender entonces lo que decían los profetas, lo que sucede entonces en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, y por ende caemos en yo creo, yo pienso, y nos salimos del contexto de lo que el Eterno quería enseñarnos a nosotros. Ahora bien, cuando mencioné que quería comenzar esta porción de Devarim, concentrándome en el Mesías, siendo pues entonces una Torah escrita, se le llama la pequeña Torah porque describe los sucesos desde Éxodo, Levítico y Número.
podemos entender que la Torá entonces tiene una relación con nuestro Yeshua. ¿Okay? Devarim entonces significa palabras o cosas. En Isaías capítulo 46, versículo 11, la segunda parte de ese versículo, nos dice, y en verdad he hablado, ciertamente haré que suceda lo que he planeado, así lo haré. Este es el Eterno dándole esta profecía al profeta Isaías. Entonces, Mashiach, Yeshua, es la expresión entonces de estos 4 pilares que estaba hablando anteriormente. Él es la manifestación plena que Hashem puede dar de sí mismo a través de un hombre en el mundo creado. ¿Ok? Entonces, vemos que el Mesías, Yeshua el Mashiach, es la expresión y la manifestación de estos 4 pilares, ¿ok? La cual el Padre, Hashem, usa a través de Yeshua como hombre para llevar su mensaje a las naciones. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y el versículo 19 dice, Él es la imagen de Elohim invisible. Aquí está hablando de Yeshua, ¿ok? Dice, Él es la imagen del Elohim invisible. En otras palabras, sabemos que el Eterno es espíritu, pero Él puede manifestarse de diferentes formas. Y en este caso, para enviar a un ser humano, a su hijo, el hijo tiene que encarnarse, hacerse hombre, para que entonces Él sea la imagen del hombre, del Elohim invisible, perdón. Él es la imagen del Elohim invisible. Es por eso que cuando Él camina, nosotros entendemos y enseñamos que Él era la Torá viviente. Él caminaba, Él era la Torá que caminaba. ¿Por qué? Porque Él era el que estaba enseñando y aplicando y practicando todo lo que la Torá había hablado. ¿Ok? Según se sigue el versículo 19, dice, porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud. Y eso lo entendemos, que por Él fueron hechas todas las cosas, por Yeshua. Cuando el Eterno va a crear los cielos y la tierra, Él dice, por Él y en Él fueron hechas todas las cosas. En Hebreos 13, 1 y 3, el verso primero de esa oración, dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. ¡Wow! Qué interesante que aquí el libro de Hebreo nos da una perfecta, concisa y clara descripción de que quién era Yeshua. Dice, él es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, de ese Dios invisible que tiene un resplandor de gloria que nadie puede estar frente a su presencia, porque vemos que Moshe le dice, yo quiero ver tu gloria. Y aquí vemos entonces que el hombre que en aquel tiempo vio la gloria del Eterno por medio de Yeshua. Moshe no pudo ver a la gloria del Eterno, él no pudo ver su físico, y por eso dice que lo esconde dentro de 2 peñas y pone su mano y él pasa por el frente de Moshe, pero Moshe lo único que puede ver es sus espaldas y ve entonces ese resplandor, esa gloria, y por ende cuando Moshe baja de la presencia de ver la gloria del Eterno, su cara brillaba tanto que la gente no podía verlo claramente a sus ojos, no podía ver su cara y tenían que ponerle un manto sobre su cabeza de la gloria, el esplendor que tenía Moshe. Imagínense, Moshe tenía ese esplendor, imagínense al Hijo del Eterno, Yeshua, frente a todos los hombres, y la gente no se dio cuenta que él era el resplandor de la gloria y la expresión exacta de la naturaleza del Eterno. Veíamos a Yeshua, estábamos viendo al Eterno. Por eso es que Yeshua decía, si me han visto a mí, han visto al Padre. Y esos son conceptos que si no leemos la Torá, los primeros 5 libros, no vamos a entender entonces el resto de las escrituras. Porque desde el principio Yeshua estaba ahí.
no como nombre de Yeshua, pero estaba allí el ángel de Jehová. Él se manifestaba en diferentes formas para que el Eterno pudiera mostrarse al mundo, porque como Él es el Eterno es espíritu, no, nadie lo puede ver, tenía que usar a su Hijo para todas estas manifestaciones. ¿Okay? Vemos que Él era la expresión exacta de su naturaleza. No dice que podía ser o que se pensaba que era. No dice el libro de Hebreo. Él era la expresión exacta de su naturaleza. No había desviación, no había error de que sí Él era el Hijo del Padre. Yeshua el Mesías también la encarnación del pueblo de Israel, como nos dice Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice Hashem, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ok? Qué interesante que Yeshua también es la expresión de ese reino de Israel que va a ser establecido muy pronto, siendo él el rey. El reino del Eterno, el reino de los cielos está en la tierra. Lo único que nos falta es que seamos todos unidos y tengamos entonces, como dice la escritura, un solo pastor, y el rey sería el mismo rey que va a ser Yeshua. Entonces, Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice Hashem, Israel es mi primogénito. ¿Quién era el primogénito y unigénito del Eterno? Perdón, Yeshua. En Oseas, capítulo 11, versículo 1 también dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Interesante que el Eterno llama al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, pero también Yeshua estuvo en Egipto y fue llamado de Egipto para que entonces regresara a Israel, a Galilea, para crecer y luego comenzar su ministerio a la edad de 30 años. Interesante. Estamos viendo que aún la escritura en Oseas nos da una enseñanza, nos da una profecía futura de que Israel era como un niño. Dice, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Nuevamente, lo que decía Éxodo 4:22, que así dice Hashem, que Israel es mi hijo primogénito, también Osea verifica y confirma la misma profecía en sus escritos. Mateo 2:14 al 15 también dice, y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que Hashem habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Nuevamente, vemos el paralelismo, vemos la conexión del antiguo pacto con el pacto renovado. Nuevamente, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿ok? Ya todo se había escrito desde un principio. Lo que sucede es que nos concentramos más en leer el pacto renovado porque pensábamos que la Torá, el antiguo pacto, era solamente para los judíos. Nuevamente, otro error, porque no era solamente para los judíos, era para Israel, con todas las personas que se habían añadido al pueblo de Israel, incluyendo extranjeros, esclavos, egipcios. Todos ellos iban a estar bajo una misma ley. Y eso lo estudiamos varias semanas atrás, cuando estábamos estudiando el libro de Números. Y Éxodo también lo dice. Éxodo dice que todos los extranjeros, el Eterno está hablando a Moshe, le dijo, y los extranjeros, tanto ustedes como ellos, tendrán una sola ley. Yeshua es también la Torah viviente, como dije al principio, como está escrito en Juan, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14. Dice,
en el principio existía la palabra es la Torá, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim, ejercía la misma y la máxima autoridad, y la palabra se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, estuvo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante que antes leíamos estos versículos y nunca se nos pasó por nuestra mente que la misma Pacto Renovado en Juan nos dice, en el principio existía la palabra, existía Yeshua, y la palabra estaba con Elohim, Yeshua estaba con Elohim, y Elohim era Elohim, porque ejercía la máxima autoridad. Y oigan esto, y la palabra, Yeshua, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Se acuerdan los versículos anteriormente? Que habíamos leído, que decía, que hablaba sobre la gloria. Y estamos hablando en Hebreos 1:3, que decía, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y aquí lo vemos nuevamente en Juan. Dice, y la palabra se hizo carne y tabernaculizó, o vivió entre vosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 2, nos dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, ¿ok? Si nosotros no escuchamos y no hablamos y estudiamos la Torá, ¿cómo vamos a decir lo que hemos oído? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, acerca de la Torá, acerca de Yeshua, que es la Torá viviente. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, el cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Ahora bien, ¿quién se manifestó en medio de ese pueblo? Yeshua. Por eso es que Yeshua dio testimonio de quién era, que venía del Padre, anuncia la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se la manifiesta a ellos. Ahora bien, ¿y cómo él la manifestó? Una vez que Yeshua va al madero, muere y resucita al tercer día, ahí está manifestando una vida eterna. Nos estaba enseñando que si nosotros nos mantenemos en el camino de la obediencia a su palabra, la Torá, y a su hijo Yeshua, y nosotros creemos en él y reconocemos que él es el Mashiach, él es el Mesías, entonces dice que vamos a tener vida eterna. Dice la Escritura. ¿Ok? Interesante. Estos son versículos que están conectados tanto la Torá del Antiguo Pacto y la Escritura del Pacto renovado, conectados siempre. En la Escritura no hay nada fuera de conexión. Toda la Escritura, desde Génesis capítulo 1 hasta el libro último del libro de Revelación, toda la Escritura está conectada. Nada está fuera de orden. Todo tiene un sentido común. Yeshua está unido con la tierra de Israel de varias maneras. El hombre fue formado del polvo de la tierra de Israel. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán y de Javá están sacados físicamente de esa tierra. Todas las descendencias de Adán y Javá, del hombre y la mujer, todos estamos conectados a la tierra de Israel, porque ellos fueron los que comenzaron las generaciones del mundo y siguieron tras generación, tras generación, tras generación, pero físicamente nosotros estamos sacados de la tierra de Israel, donde el Eterno agarró polvo, lo moldeó, formó al hombre, formó a la mujer del costado del hombre, y de todas las generaciones comenzaron a nacer y a desarrollarse desde esa tierra de Israel. Todos estamos conectados con la tierra de Israel. Nadie de nosotros puede decir lo contrario. Nadie de nosotros puede decir, no, es que yo no soy judío, yo no soy israelita, yo no soy y siguen diciendo cosas que no entienden. Pero si leyeran las escrituras desde el principio, en su contexto,
podrían entender que todos estamos conectados con la tierra de Israel. ¿Ok? De ese modo, el cuerpo de Yeshua, como hijo de Adán, está conectado con el suelo de Israel también. En segundo lugar, Yeshua nunca salió de la tierra de Israel durante los 3 años y medio de su ministerio. La región de Tiro pertenece a la tierra de Israel. Y eso lo hacemos referencia a Mateo capítulo 15-21. Josué 19 del 28 al 29. En tercer lugar, Yeshua volverá a la tierra de Israel para gobernar desde allí sobre el resto del mundo. Quieran o no lo quieran, Yeshua va a reinar desde Jerusalén, desde Israel, al resto del mundo. ¿Ok? Queramos o no, nosotros somos y estamos ligados a la tierra de Israel. ¿Ok? Por eso es que Yeshua cuando viene, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó el Eterno a quien, al mundo, que envió a su Hijo para que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante, hablamos de la vida eterna. La vida eterna fue manifestada en el Mesías. Una vez que él resucita, ya todos aquellos que caen debajo del Mesías, en creer en él, y los antepasados que fueron hombres que el Eterno usó para la gloria y honra de él y para el propósito de su plan, todos están bajo la vida eterna que Yeshua nos trajo a nosotros una vez que él muere en el madero y resucita. Y por ende, estamos todos ligados a Israel. Si usted o yo creemos en el Mesías, tenemos que entender que estamos ligados a la tierra de Israel. Nosotros estamos en una diáspora. Muchos de nosotros venimos de otros países, sí, estamos en el exilio de ese país, pero no reconocemos que sí estamos en un exilio, pero un exilio de la tierra de Israel, a donde nos va a llevar nuevamente Yeshua cuando venga por segunda vez para buscar a su reino, a su gente, a los miembros de ese reino, y nos llevará y nos introducirá por segunda vez a la tierra prometida. Josué, como prototipo de Yeshua, fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida. Pero ¿qué sucede? El pueblo de Israel comete errores. En el primer templo fue destruido porque estaba en contra de los principios que Dios había establecido. O había idolatría, había fornicación, había adulterio. Había estatuas de Aserá, estatuas de Baal, y por ende el Eterno, por una revelación, una visión a Ezequiel, le enseña y a Jeremías que era tiempo de destruir el templo y destruirlo y llevarlo a un exilio. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento y de obediencia, un pueblo perece. Y en ese tiempo, en el tiempo del primer templo, eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Fueron exiliados. ¿A dónde? A Babilonia por 70 años. ¿Por qué? Porque dejaron de guardar los mandamientos. No se conectaron con la tierra de Israel. ¿En qué sentido? Se olvidaron de que cada 7 años, el último año, el séptimo año, la tierra tenía que descansar. Pero ellos se olvidaron de esos mandamientos y de esos estatutos. Y por ende, aquel que no guarda la Torá, que Yeshua vino a cumplir. Yeshua no vino a abolir la Torá, sino que vino a cumplir. Él dijo, yo no vine a abolir la Torá, ni la Torá de Moshe, ni a los profetas, sino que yo vine a cumplir la Torá para que todos entonces vean mi ejemplo, el ejemplo de que yo vine como la gloria del Padre que me envió, como la manifestación física del Padre que me envió, como esa vida eterna que el Padre le va a dar a todos aquellos que estén en el plan de Yeshua. Pero si decimos que la Torá fue abolida, no cumplimos el Shabbat, el día de reposo que fue establecido por el Eterno desde el principio, y decimos que porque no somos judíos, eso no nos toca a nosotros,
estamos sacando el concepto fuera del contexto. Tenemos que mantenernos en el contexto. ¿Ok? Es interesante que en el capítulo 1, versículo 10 de Barín, de Deuteronomio, dice: Hashem vuestro Elohim os ha multiplicado, y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, hoy se ha cumplido la promesa que fue dada a Abraham en Génesis 15:5. Dijo: el polvo entonces representa los hijos naturales físicos de Abraham, y las estrellas representan los hijos celestiales. Todos nosotros, de una manera u otra, ya sea por el polvo, todos estamos conectados. Por obediencia a la Torah, estamos todos conectados con Israel. Por seguir al Mesías, estamos conectados con Israel. No importa lo que nosotros pensemos, nosotros todos, no importa dónde estemos viviendo. Usted puede vivir en la China, puede vivir en el Japón, puede vivir en Turquía, puede vivir en el fin del mundo. Seguimos siendo y estamos conectados con Israel, porque de allí el hombre fue levantado del polvo en territorio de Israel, y la mujer fue hecha del costado, y todas las generaciones estamos conectados de una manera u otra. Así lo vemos. Mis ancestros vinieron de las Islas Canarias. Yo no estoy allá en las Islas Canarias, pero mi ancestro está conectado a esas Islas Canarias. Pero los que estaban allí en las Islas Canarias tienen ancestros, y todos vamos a llegar atrás, al comienzo de la creación. Que el Eterno los bendiga y los haga tener un Shabbat bendecido. Esto fue un pequeño estudio para poder entender que Yeshua es la Torah viviente. Shalom.